Todo sucede para tu crecimiento. Enseñanzas budistas. En algún momento de la vida, todos nos enfrentamos a una pregunta silenciosa pero persistente. ¿Por qué me ocurre esto a mí? El dolor, la pérdida, la confusión y la incertidumbre parecen a primera vista castigos injustos o errores del destino. Sin embargo, desde la mirada del budismo, nada de lo que sucede es arbitrario, nada carece de sentido, y nada ocurre fuera del camino de nuestro crecimiento interior. Cada experiencia, incluso las más dolorosas, contiene una enseñanza oculta que apunta directamente a nuestra evolución espiritual. El budismo no promete una vida sin dificultades. Por el contrario, comienza reconociendo una verdad esencial. La existencia humana está atravesada por el sufrimiento. Pero esta no es una visión pesimista, sino profundamente liberadora. Cuando comprendemos que el sufrimiento no es un enemigo, sino un maestro, dejamos de resistir la realidad y comenzamos a escuchar lo que la vida intenta mostrarnos. Todo lo que sucede, absolutamente todo, es una oportunidad para despertar, para soltar viejas ilusiones y para desarrollar una comprensión más profunda de quiénes somos realmente. A lo largo de este camino, descubrimos que el crecimiento no siempre es cómodo. Muchas veces llega en forma de rupturas, fracasos, decepciones o pérdidas que sacuden nuestra identidad. El ego se resiste, la mente se confunde y el corazón se cansa. Pero es precisamente en esos momentos cuando la semilla de la sabiduría comienza a germinar. El budismo enseña que nada crece en terrenos demasiado cómodos. La conciencia se expande cuando es desafiada. Este mensaje no busca endulzar la realidad ni ofrecer consuelo superficial. Busca, más bien, ofrecer claridad. Comprender que todo sucede para tu crecimiento no significa justificar el dolor ni negarlo, sino reconocer que incluso aquello que no elegimos puede convertirse en un portal hacia una versión más libre, más consciente y más compasiva de nosotros mismos. Cuando dejamos de preguntar, ¿por qué me pasa esto? Y comenzamos a preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? Algo profundo se transforma en nuestro interior. En los siguientes tópicos exploraremos cómo las enseñanzas budistas revelan el verdadero propósito de las experiencias difíciles, cómo el sufrimiento puede convertirse en sabiduría y cómo cada etapa de la vida, incluso las más oscuras, está guiándonos hacia una comprensión más elevada. Todo sucede para tu crecimiento, no porque la vida sea cruel, sino porque tu conciencia está siendo llamada a despertar. El sufrimiento como maestro. Cuando el dolor te despierta. Desde la perspectiva budista, el sufrimiento no es un error del camino, sino una parte esencial de él. La primera noble verdad enseña que la vida incluye dukkha, una palabra que suele traducirse como sufrimiento, pero que en realidad abarca una sensación más amplia. Insatisfacción, incompletud, fricción con la realidad. Incluso en los momentos de placer existe una sombra de impermanencia que genera ansiedad. Nada dura, nada permanece fijo, y esa inestabilidad es una fuente constante de inquietud para la mente que busca control. El problema no es el sufrimiento en sí, sino nuestra resistencia a él. Cuando el dolor aparece, la mente reacciona tratando de huir, negar o anestesiar la experiencia. Sin embargo, el budismo enseña que aquello a lo que nos resistimos persiste. El sufrimiento se intensifica no porque exista, sino porque luchamos contra él. En cambio, cuando lo observamos con atención plena, cuando dejamos de huir y comenzamos a escuchar, el sufrimiento revela su verdadero propósito: enseñarnos. Cada experiencia dolorosa expone un apego. Puede ser el apego a una persona, a una identidad, a una expectativa o a una imagen que teníamos de nosotros mismos.
Cuando algo se rompe, no es solo la situación externa lo que duele, sino el derrumbe de la historia que la mente había construido. El sufrimiento actúa como una luz que ilumina esos apegos ocultos, mostrando con claridad aquello a lo que nos aferramos sin darnos cuenta. En este sentido, el dolor es un gran revelador. Nos muestra dónde aún estamos dormidos, dónde seguimos creyendo que la felicidad depende de factores externos. Una pérdida puede revelar cuánto definíamos nuestro valor a través de alguien más. Un fracaso puede mostrar cuánto nos identificábamos con el éxito. Una traición puede evidenciar expectativas no expresadas. Nada de esto es cómodo, pero todo es profundamente transformador si se observa con conciencia. El budismo no propone eliminar el sufrimiento de inmediato, sino comprender su causa. Cuando entendemos que el dolor surge del apego y del deseo de que la realidad sea diferente a lo que es, comenzamos a soltar, y soltar no significa resignarse, sino dejar de luchar contra lo inevitable. En ese acto de soltar, la mente se suaviza, el corazón se abre y aparece una comprensión más profunda de la impermanencia. Nada en la vida ocurre para castigarte. El sufrimiento no llega para destruirte, sino para mostrarte algo que no podrías ver de otra manera. Muchas personas solo despiertan cuando algo se rompe. Solo comienzan a cuestionarse cuando la vida deja de funcionar según sus planes. Solo miran hacia adentro cuando el exterior ya no ofrece respuestas. En ese sentido, el dolor es una puerta, no una puerta fácil, pero sí una auténtica. Cuando comprendes que el sufrimiento es un maestro, dejas de verlo como un enemigo. Empiezas a tratarlo con respeto, incluso con gratitud. No porque duela menos, sino porque sabes que no llega en vano. Cada lágrima contiene una lección. Cada caída guarda una semilla de sabiduría. Cada noche oscura prepara el terreno para una comprensión más clara del amanecer. Este cambio de perspectiva transforma por completo la manera en que vivimos las dificultades. En lugar de preguntarnos cuándo terminará el dolor, comenzamos a preguntarnos qué nos está enseñando. En lugar de endurecer el corazón, lo suavizamos. En lugar de cerrarnos, nos abrimos. Y en ese proceso, algo profundo en nosotros madura. Crecemos no a pesar del sufrimiento, sino gracias a él. Si este mensaje está resonando contigo y deseas seguir profundizando en estas enseñanzas que transforman la manera de ver la vida, suscríbete al canal. Acompáñanos en este camino de conciencia, aprendizaje y crecimiento interior. La impermanencia como ley de crecimiento. Cuando todo cambia para despertarte. Uno de los pilares más profundos del budismo es la comprensión de la impermanencia. Nada en la existencia permanece igual de un momento a otro. Todo nace, se transforma y finalmente desaparece. Esta verdad, aunque sencilla en apariencia, es una de las más difíciles de aceptar para la mente humana. Desde pequeños buscamos seguridad, estabilidad y permanencia. Queremos relaciones que no cambien, estados emocionales que duren para siempre y circunstancias que se mantengan bajo control. Sin embargo, la vida avanza en la dirección opuesta a nuestros deseos, recordándonos una y otra vez que el cambio es inevitable. El sufrimiento surge cuando intentamos aferrarnos a lo que por naturaleza es transitorio. Nos duele el cambio no porque sea malo, sino porque nos resistimos a él. Cuando algo termina, cuando una etapa se cierra, cuando una persona se va o cuando una versión de nosotros mismos deja de existir, la mente interpreta ese movimiento como una amenaza. Pero desde la visión budista, cada cambio es una invitación al crecimiento, una oportunidad para soltar viejas formas y permitir que surja algo nuevo. La impermanencia no llega para desestabilizarte, sino para liberarte. Si todo fuera fijo, si nada cambiara, quedaríamos atrapados en estados limitados de conciencia.
El crecimiento requiere movimiento. La transformación necesita que algo muera para que otra cosa pueda nacer. En este sentido, la vida no destruye lo que eres, destruye lo que ya no necesitas ser. Cuando comprendemos la impermanencia, comenzamos a ver nuestras pérdidas desde otra perspectiva. Aquello que se va no siempre lo hace porque fracasamos, sino porque cumplió su función en nuestro camino. Hay personas que llegan para enseñarnos algo específico y luego se marchan. Hay situaciones que aparecen para romper una ilusión y luego desaparecen. Nada es casual. Cada experiencia tiene su tiempo exacto. El budismo enseña que el apego nace de la ilusión de permanencia. Creemos que algo nos pertenece, que debería quedarse, que nos define, pero nada nos pertenece realmente. Todo está de paso, incluso nosotros mismos. Esta comprensión no conduce al vacío ni a la indiferencia, sino a una forma más profunda de libertad. Cuando aceptamos que todo cambia, dejamos de aferrarnos con miedo y comenzamos a vivir con presencia. Vivir con conciencia de la impermanencia significa apreciar sin poseer, amar sin controlar y disfrutar sin exigir continuidad. Significa entender que cada momento es único y que su valor reside precisamente en su carácter efímero. Cuando sabes que algo no durará para siempre, lo vives con mayor atención. Cuando sabes que una etapa terminará, te vuelves más consciente de lo que aprendes en ella. Mucho del dolor humano proviene de la negación del cambio. Nos aferramos a identidades que ya no nos representan, a relaciones que ya no nutren, a sueños que ya no resuenan con nuestra esencia actual. La impermanencia llega entonces como una fuerza correctiva. No pregunta si estamos listos, simplemente actúa. Y aunque al principio duele, con el tiempo revela su sabiduría. Cada cambio que experimentas está alineado con tu crecimiento, incluso si en el momento no lo comprendes. A veces la vida te quita algo no porque no lo merezcas, sino porque te estás preparando para algo que no podría llegar si sigues aferrado a lo anterior. El budismo no habla de castigos ni recompensas, sino de procesos naturales de evolución. Aceptar la impermanencia no significa vivir con miedo a perder, sino con confianza en el fluir de la vida. Cuando confías, el cambio deja de ser una amenaza y se convierte en un aliado. Comprendes que cada final contiene un inicio oculto, que cada cierre prepara una apertura y que cada despedida es también una transición. Esta visión transforma radicalmente la forma en que enfrentamos las crisis. Una crisis no es el fin del camino, sino un punto de inflexión. Es el momento en que lo viejo ya no puede sostenerte y lo nuevo aún no se ha manifestado. Es un espacio incómodo, pero profundamente fértil. El budismo enseña que en ese espacio intermedio se produce el verdadero crecimiento. La impermanencia también nos enseña humildad. Nos recuerda que no tenemos control absoluto, que la vida no sigue nuestros planes y que el verdadero equilibrio surge cuando aprendemos a adaptarnos. La rigidez genera sufrimiento. La flexibilidad genera sabiduría. Cuando fluimos con el cambio, dejamos de pelear con la realidad. Nada de lo que cambia en tu vida lo hace para dañarte. Cambia para enseñarte, para expandirte, para llevarte más allá de los límites que tú mismo construiste. Cuando miras atrás, muchas veces comprendes que aquello que más dolió fue también lo que más te transformó. No porque el dolor sea necesario, sino porque te obligó a soltar ilusiones y a mirar más profundo. La impermanencia no te está robando nada. Te está entrenando para no depender de lo externo. Te está enseñando a encontrar estabilidad dentro de ti, en lugar de buscarla en circunstancias que inevitablemente cambian. Cuando comprendes esto, algo se aquieta en tu interior. Ya no te aferras con desesperación, confías. Todo sucede para tu crecimiento porque todo cambia.
y en ese cambio constante, tu conciencia se expande, se refina y se profundiza. Cada transición es una lección, cada final es un maestro silencioso. Cada transformación te acerca un poco más a la comprensión de la vida tal como es, no como la mente quisiera que fuera. Si deseas seguir profundizando en estas enseñanzas y acompañarnos en este camino de comprensión, conciencia y crecimiento interior, suscríbete al canal. Aquí continuamos explorando juntos las verdades que transforman la manera de vivir. El desapego como puerta a la libertad. Cuando soltar te hace crecer, uno de los mayores malentendidos sobre el budismo es la idea de que enseña a renunciar a la vida o a desconectarse del mundo. En realidad, el desapego no es rechazo ni indiferencia, sino una forma profunda de relación consciente con la existencia. El sufrimiento humano no nace de amar, desear o aspirar, sino de aferrarse, de exigir que la realidad se ajuste a nuestras expectativas internas. El desapego surge como una respuesta sabia a esta tendencia de la mente a querer poseer lo que, por naturaleza, no puede ser poseído. Desde la mirada budista, el apego es una ilusión de seguridad. Nos aferramos a personas, situaciones, emociones e identidades, creyendo que en ellas encontraremos estabilidad. Sin embargo, cuanto más nos aferramos, más miedo sentimos a perder. Y ese miedo constante erosiona la paz interior. El desapego no nos quita el amor, nos libera del miedo que lo contamina. No nos quita el deseo, nos libera de la ansiedad que surge cuando el deseo se convierte en dependencia. El crecimiento espiritual comienza cuando reconocemos cuántas de nuestras decisiones están guiadas por el miedo a perder. Permanecemos en lugares que ya no nos nutren, sostenemos vínculos que ya no crecen y repetimos patrones que nos limitan simplemente porque nos resulta aterrador soltar. El budismo observa este comportamiento con compasión, no con juicio. Comprende que el apego es una respuesta aprendida, no un defecto moral. El desapego no implica abandonar lo que amas, sino dejar de exigir que eso te complete. Cuando depositamos nuestra felicidad en algo externo, le otorgamos un poder que inevitablemente nos deja vulnerables. El desapego devuelve ese poder a su lugar natural, la conciencia. Nos enseña que la verdadera estabilidad no se encuentra en lo que cambia, sino en la capacidad de permanecer presentes ante el cambio. Mucho del sufrimiento emocional proviene de la resistencia a aceptar que las cosas no son como queremos que sean. El apego insiste en que la realidad debería adaptarse a nuestros deseos. El desapego, en cambio, aprende a adaptarse a la realidad sin perder dignidad ni sensibilidad. Esta diferencia transforma profundamente la experiencia de vida. Cuando una relación termina, el apego grita pérdida, abandono, fracaso. El desapego observa el cierre como parte de un proceso mayor. No niega el dolor, pero tampoco se queda atrapado en él. Comprende que toda relación tiene un ciclo y que su valor no se mide por su duración, sino por la conciencia que despertó mientras existió. De esta forma, incluso el duelo se convierte en un espacio de aprendizaje. El budismo enseña que nada nos pertenece realmente, ni las personas, ni las circunstancias, ni siquiera las ideas que tenemos sobre nosotros mismos. Todo está en constante transformación. Aferrarse a lo que cambia es como intentar retener agua entre los dedos. Cuanto más fuerza aplicamos, más rápido se escapa. El desapego relaja la mano y permite que el agua fluya. Este entendimiento no vuelve a la persona fría o distante. Por el contrario, la vuelve más presente. Cuando no estás aferrado, puedes amar con mayor claridad, escuchar sin ansiedad y compartir sin expectativas ocultas. El apego busca asegurar el futuro. El desapego se ancla en el presente.
y es solo en el presente donde la vida realmente ocurre. El crecimiento interior se acelera cuando aprendemos a observar nuestros apegos con honestidad. ¿A qué te estás aferrando por miedo? ¿Qué identidad te cuesta soltar? ¿Qué expectativas sigues sosteniendo aunque ya no te represente? Estas preguntas no buscan castigarte, sino abrir espacios de conciencia. Allí donde hay apego, hay una oportunidad de despertar. El desapego también se manifiesta en la relación con el éxito y el fracaso. Cuando estamos apegados a los resultados, vivimos en tensión constante. Si las cosas salen bien, tememos perderlas. Si salen mal, sentimos que nuestro valor está en juego. El budismo propone actuar con dedicación, pero soltar el resultado, dar lo mejor de uno sin convertir el desenlace en una medida de identidad. Este principio libera una enorme cantidad de energía mental. Cuando dejamos de cargar con la necesidad de controlarlo todo, la mente se aquieta. Aparece una confianza más profunda en el fluir de la vida. No una confianza ingenua, sino una confianza basada en la comprensión de que incluso los errores, las pérdidas y los desvíos forman parte del aprendizaje. El desapego no se aprende de un día para otro. Es un entrenamiento continuo de la atención y la intención. Cada vez que la mente se aferra, tenemos la oportunidad de observarla sin juzgar. Cada vez que el miedo aparece, podemos preguntarnos qué estamos tratando de proteger. Este proceso, repetido una y otra vez, va debilitando las cadenas invisibles que nos atan. Una de las formas más profundas de apego es el apego al sufrimiento mismo. Muchas personas se aferran a historias de dolor porque esas historias les dan identidad. Soltar el sufrimiento implica soltar también la narrativa que hemos construido alrededor de él. El budismo reconoce este fenómeno con gran sutileza. No se trata de negar lo vivido, sino de no quedar atrapado en ello. Cuando el desapego madura, algo esencial se transforma en la percepción. La vida deja de ser una lucha constante por retener y se convierte en una danza de encuentros y despedidas. Cada experiencia es vivida plenamente, sin la exigencia de que dure para siempre. Esta libertad interior no elimina el dolor, pero evita que se convierta en prisión. El desapego también nos enseña a relacionarnos de otra manera con el deseo. No se trata de eliminar el deseo, sino de observarlo sin identificarnos completamente con él. El deseo surge, se mueve y se disuelve. Cuando no nos aferramos, dejamos de perseguir compulsivamente aquello que creemos que nos hará completos. Descubrimos que la sensación de incompletud también es transitoria. Todo sucede para tu crecimiento porque cada desapego fortalece tu conciencia. Cada vez que sueltas algo que ya no necesitas, haces espacio para una comprensión más amplia. El desapego no te vacía, te libera de cargas innecesarias. Te permite caminar más liviano, con menos miedo y con mayor claridad. Cuando miras hacia atrás, muchas veces comprendes que aquello que más te costó soltar fue también lo que más te limitaba. No porque fuera malo en sí mismo, sino porque había cumplido su ciclo. El crecimiento exige movimiento y el apego detiene ese movimiento. El desapego lo restaura. Este camino no es fácil, pero es profundamente transformador. Aprender a soltar es aprender a confiar. Confiar en que no necesitas aferrarte para estar a salvo. Confiar en que la vida continúa sosteniéndote incluso cuando algo se va. Confiar en que tu valor no depende de lo que tienes, sino de la conciencia con la que vives. Si deseas seguir profundizando en estas enseñanzas y continuar este viaje de crecimiento interior, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando juntos cómo el desapego, la conciencia y la sabiduría budista pueden transformar profundamente tu manera de vivir. La aceptación profunda de la realidad. Cuando dejas de luchar, comienzas a crecer.
Uno de los puntos más difíciles y, al mismo tiempo, más liberadores del camino budista es la aceptación profunda de la realidad tal como es. No se trata de resignación pasiva ni de conformismo, sino de una comprensión clara y honesta de que la vida no necesita ajustarse a nuestros deseos para tener sentido. El sufrimiento humano se intensifica cuando la mente insiste en que las cosas deberían ser diferentes. La aceptación surge cuando dejamos de discutir con lo que ya está ocurriendo. Desde el budismo, gran parte del dolor no proviene de los hechos en sí, sino de la resistencia mental que oponemos a esos hechos. La mente se aferra a ideales, expectativas y narrativas que chocan constantemente con la realidad cambiante. Esta fricción genera tensión, frustración y agotamiento emocional. La aceptación no elimina el dolor, pero disuelve la lucha innecesaria que lo multiplica. Aceptar no significa aprobar lo que duele ni negar el deseo de transformación. Significa reconocer el punto exacto en el que te encuentras para poder avanzar desde ahí con claridad. Cuando niegas la realidad, te quedas atrapado. Cuando la aceptas, se abre un espacio interno desde el cual el cambio auténtico se vuelve posible. El budismo enseña que solo lo que es visto con claridad puede transformarse. Muchas personas confunden aceptación con debilidad. Creen que aceptar es rendirse, perder fuerza o permitir injusticias. Sin embargo, la aceptación budista es una forma profunda de fortaleza interior. Requiere valentía mirar la vida sin filtros, sin ilusiones, sin historias reconfortantes. Requiere honestidad reconocer el dolor, la pérdida, la confusión y la incertidumbre sin huir de ellas. Cuando algo difícil ocurre, la mente suele reaccionar con rechazo inmediato. Aparece el pensamiento de «esto no debería estar pasando». Ese pensamiento genera una separación interna entre la experiencia real y la experiencia deseada. En esa brecha nace el sufrimiento psicológico. La aceptación cierra esa brecha. No elimina la dificultad, pero integra la experiencia en la conciencia. Aceptar la realidad no significa quedarse inmóvil. Al contrario, es el primer paso para una acción consciente. Mientras luchas contra lo que es, tu energía se dispersa. Cuando aceptas, esa energía se libera y puede ser utilizada para responder con sabiduría. El budismo no enseña a soportar la vida, sino a comprenderla profundamente para actuar desde la claridad. La aceptación también implica reconocer los límites del control personal. Muchas personas viven agotadas intentando controlar resultados, emociones ajenas o circunstancias externas. El budismo recuerda que hay aspectos de la existencia que simplemente no están bajo nuestro dominio. Aceptar esto no te hace impotente, te vuelve realista, y desde esa realidad surge una paz más estable. Uno de los mayores aprendizajes del camino espiritual es aceptar las emociones tal como surgen. El rechazo a la tristeza, al miedo o a la ira suele intensificarlos. Cuando permites que una emoción exista sin juzgarla ni reprimirla, su energía se transforma. La aceptación emocional no significa dejarse arrastrar por la emoción, sino observarla con atención plena hasta que pierde su rigidez. Aceptar el dolor es especialmente difícil porque la mente lo asocia con amenaza. Sin embargo, el budismo enseña que el dolor observado con conciencia pierde su carácter destructivo. Se convierte en información, en mensaje, en experiencia que enseña. No necesitas gustar del dolor para aceptarlo. Solo necesitas dejar de pelear contra su presencia. La aceptación también se extiende a la aceptación de uno mismo. Muchas personas viven en conflicto permanente con quienes son. Se comparan, se juzgan y se exigen constantemente ser diferentes. Este rechazo interno genera una profunda fragmentación. El budismo propone un camino radicalmente distinto.
Observarte tal como eres, con tus luces y sombras, sin condena ni idealización. Cuando te aceptas, no te estancas, te comprendes, y desde la comprensión surge una transformación más auténtica. El cambio que nace del rechazo es violento y agotador. El cambio que nace de la aceptación es gradual, profundo y sostenible. Aceptarte no significa quedarte igual, sino comenzar desde un lugar de honestidad interior. Aceptar la realidad también implica aceptar la incertidumbre. La mente busca garantías, certezas y promesas de seguridad, pero la vida no ofrece ninguna de estas cosas de forma permanente. El budismo enseña a convivir con la incertidumbre sin caer en el miedo. Cuando aceptas que no todo está bajo control, te vuelves más flexible y presente. Muchas crisis personales se intensifican porque la mente se resiste a aceptar que una etapa terminó. Relaciones, trabajos, identidades y sueños cambian o desaparecen. El sufrimiento se prolonga cuando seguimos aferrados a lo que ya no existe. La aceptación permite cerrar ciclos con conciencia, honrar lo vivido y avanzar sin arrastrar cargas innecesarias. Aceptar no significa olvidar ni minimizar lo ocurrido. Significa integrarlo en tu historia sin convertirlo en una prisión. El budismo enseña que el pasado solo tiene poder cuando la mente se aferra a él. Aceptar el pasado es reconocer que no puede cambiarse, pero que su significado sí puede transformarse a través de la comprensión. La aceptación profunda cambia la relación con la vida. Dejas de verla como un enemigo que debe ser dominado y comienzas a verla como un proceso que puede ser comprendido. Esta comprensión genera una paz que no depende de que todo vaya bien, sino de la capacidad de permanecer presente ante cualquier circunstancia. Todo sucede para tu crecimiento porque cada experiencia te invita a aceptar un aspecto más profundo de la realidad. Cada vez que aceptas, algo se relaja dentro de ti. Cada vez que dejas de luchar, recuperas energía. Cada vez que miras la vida tal como es, tu conciencia se expande. La aceptación no es un destino final, sino una práctica constante. La mente vuelve una y otra vez a resistirse, y una y otra vez tienes la oportunidad de regresar a la presencia. Este retorno constante es el verdadero entrenamiento espiritual. No se trata de perfección, sino de honestidad continua. Cuando aceptas, descubres que muchas de las batallas que librabas eran innecesarias. Descubres que la paz no surge cuando todo se ordena externamente, sino cuando cesa la guerra interna. Esta paz no es pasividad, es claridad, no es indiferencia, es comprensión profunda. Aceptar la realidad no te quita sensibilidad, te la devuelve. Te permite sentir sin colapsar, actuar sin desesperación y vivir sin la carga constante de expectativas irreales. En ese estado, el crecimiento ocurre de manera natural, sin violencia interna, sin imposiciones. Todo sucede para tu crecimiento porque cada experiencia, incluso la más difícil, te ofrece una oportunidad de aceptar un nivel más profundo de la vida. Y en esa aceptación, algo esencial despierta. No porque la vida cambie, sino porque tú cambias tu manera de relacionarte con ella. Si este mensaje está resonando contigo y deseas seguir profundizando en estas enseñanzas que transforman la manera de vivir, te invito a suscribirte al canal. Aquí continuamos caminando juntos hacia una comprensión más clara, una aceptación más profunda y un crecimiento interior auténtico. La conciencia como camino final de crecimiento. Cuando despiertas, todo adquiere sentido. En el corazón de todas las enseñanzas budistas existe un punto silencioso al que todo conduce: la conciencia. No como una idea abstracta, sino como una experiencia viva, directa, transformadora. Todo lo que ocurre en tu vida, cada pérdida, cada cambio, cada apego que se rompe y cada aceptación que se profundiza,
tiene un único propósito último: expandir tu nivel de conciencia. Cuando comprendes esto, la vida deja de parecer una secuencia caótica de eventos y se revela como un proceso coherente de despertar. La conciencia en el budismo no es simplemente estar despierto o pensar con claridad. Es la capacidad de observar la experiencia sin identificarse completamente con ella. Es ver pensamientos, emociones y circunstancias surgir y desaparecer sin quedar atrapado en ellos. Este nivel de observación marca la diferencia entre vivir reaccionando y vivir comprendiendo. Y es precisamente esta diferencia la que define el crecimiento real. La mayoría de las personas viven inmersas en la identificación constante. Se identifican con sus pensamientos, con sus emociones, con sus roles, con sus historias personales. Cuando algo les sucede, no lo experimentan como un evento, sino como una amenaza directa a su identidad. Desde esta identificación nace gran parte del sufrimiento. El budismo enseña que no eres tus pensamientos, no eres tus emociones y no eres tus circunstancias. Eres la conciencia que los observa. Todo lo que sucede en tu vida empuja, de una u otra forma, hacia esta comprensión. Cuando una situación te desborda emocionalmente, te está mostrando cuán identificado estás. Cuando algo te hiere profundamente, revela un punto inconsciente que aún no ha sido observado con claridad. Cuando una experiencia te rompe, no lo hace para destruirte, sino para romper una identificación limitante. El crecimiento no ocurre cuando la vida se vuelve fácil, sino cuando la conciencia se expande lo suficiente como para sostener lo difícil sin colapsar. Este es uno de los aprendizajes más profundos del budismo. La paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de conciencia. Una mente inconsciente sufre incluso en condiciones favorables. Una mente consciente puede encontrar estabilidad incluso en medio de la incertidumbre. La práctica de la atención plena, tan central en el budismo, no es un ejercicio aislado, sino una forma de vivir. Es la capacidad de estar presente en cada experiencia sin escapar hacia el pasado o el futuro. Cuando estás presente, la vida deja de ser una amenaza y se convierte en una experiencia directa. Incluso el dolor, cuando es observado con conciencia, pierde su carácter abrumador. Muchas personas buscan crecimiento a través de la acumulación de conocimiento, experiencias o logros, pero el budismo señala que el crecimiento verdadero no es acumulativo, sino revelador. No se trata de añadir algo nuevo, sino de quitar velos. Cada experiencia difícil quita una capa de inconsciencia. Cada pérdida revela una verdad más profunda. Cada crisis elimina una ilusión. La conciencia se expande cuando dejamos de huir de lo que sentimos. La huida refuerza la inconsciencia, la observación la disuelve. Cuando permites que una emoción exista sin rechazarla ni justificarla, algo cambia. La emoción se mueve, se transforma, pierde densidad, y en ese proceso tu conciencia se fortalece. Uno de los mayores regalos del sufrimiento es que nos obliga a detenernos. Cuando todo va bien, la mente se dispersa. Cuando algo duele, la atención se vuelve intensa. El budismo no glorifica el sufrimiento, pero reconoce su poder para romper la inercia de la inconsciencia. Muchas personas solo despiertan cuando la vida las sacude. La conciencia también transforma la relación con el ego. El ego no es un enemigo, sino una estructura necesaria que se vuelve problemática cuando se confunde con lo que eres. El ego necesita control, validación y seguridad. Cuando la vida amenaza estas necesidades, el sufrimiento aparece. La conciencia observa al ego sin alimentarlo ni combatirlo, y al ser observado, el ego pierde rigidez. Cuando la conciencia madura, la vida ya no se vive como una lucha constante. Los eventos siguen ocurriendo, pero ya no definen completamente tu estado interior.
Aprendes a distinguir entre lo que sucede y la historia que la mente construye sobre lo que sucede. Y en esa distinción nace la libertad. El crecimiento espiritual no consiste en volverse invulnerable, sino en volverse permeable sin perder estabilidad. La conciencia permite sentir profundamente sin quedar atrapado. Permite amar sin poseer. Permite actuar sin apego al resultado. Permite aceptar sin resignarse. Esta forma de vivir no elimina los desafíos, pero cambia radicalmente la manera de atravesarlos. Todo sucede para tu crecimiento porque cada experiencia es una oportunidad de ampliar la conciencia. Incluso los errores, incluso las decisiones que luego cuestionas, incluso los caminos que no llevaron a donde esperabas. Nada se desperdicia en el camino del despertar. Todo se integra. Cuando miras tu vida desde este nivel de comprensión, muchas preguntas se disuelven. Ya no necesitas saber por qué ocurrió algo exactamente como ocurrió. Comprendes que ocurrió para llevarte al punto de conciencia en el que ahora estás. Y que este punto, a su vez, es solo una etapa más del proceso. La conciencia también despierta la compasión. Cuando comprendes tu propio sufrimiento con claridad, dejas de juzgar el sufrimiento ajeno. Ves a los demás no como enemigos o amenazas, sino como seres en distintos niveles de conciencia, atravesando sus propios procesos de aprendizaje. Esta visión suaviza el corazón y profundiza la conexión humana. El despertar no es un evento único, ni un estado permanente. Es un proceso continuo de retorno a la presencia. La mente se distrae, se identifica, se pierde. Y una y otra vez tienes la oportunidad de volver. Este volver constante es el verdadero camino. No se trata de alcanzar una iluminación idealizada, sino de vivir con mayor lucidez, momento a momento. Todo lo que sucede en tu vida te está entrenando para este retorno. Cada dificultad te invita a observar, cada emoción intensa te invita a estar presente, cada pérdida te invita a soltar, cada cambio te invita a confiar, cada experiencia te empuja suavemente hacia una conciencia más amplia. Cuando comprendes esto, la vida deja de sentirse personal, no porque pierda significado, sino porque se vuelve más profunda. Ya no interpretas cada evento como un ataque o un premio. Lo ves como parte de un movimiento mayor de aprendizaje y despertar. El crecimiento real no siempre se siente bien. A veces se siente como confusión, como vacío, como desorientación. Pero incluso esos estados tienen un propósito. Vacían lo viejo para que lo nuevo pueda emerger. Silencian la mente para que la conciencia pueda hablar. Todo sucede para tu crecimiento porque la vida no está en tu contra. Está trabajando contigo, incluso cuando no lo parece. Está desmantelando lo que limita tu visión para que puedas ver más claro. Está rompiendo estructuras internas para que puedas vivir con mayor libertad. Cuando la conciencia se convierte en el eje de tu vida, el crecimiento deja de ser una meta y se vuelve una consecuencia natural. Ya no buscas tanto cambiar lo que ocurre, sino comprenderlo. Y desde esa comprensión, la acción surge de manera más alineada y serena. Este es el mensaje final de las enseñanzas budistas. No necesitas controlar la vida para crecer, necesitas comprenderla. No necesitas huir del dolor, necesitas observarlo. No necesitas acumular respuestas, necesitas profundizar la conciencia. Si este camino de comprensión, presencia y crecimiento interior resuena contigo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando juntos las enseñanzas budistas que ayudan a despertar la conciencia y a vivir con mayor claridad, profundidad y paz interior.